Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos, muy buenas tardes donde ya es tarde y muy buenas noches donde ya cayó el sol. El día de hoy, su servidor Arturo Aguirre está muy contento en darles la más cordial de las bienvenidas a esta otra emisión del ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021. El día de hoy vamos a invitarlos a un viaje en el cual ustedes no van a necesitar ni el certificado médico de vacunación, ni tampoco una visa. Simple y sencillamente queremos que tengan su mente y su corazón abierta para trasladarnos a un lugar donde hace calor, donde la calidez de la gente aumenta más esta sensación térmica. Así es que el día de hoy los invitamos a que nos acompañen en este día a trapiches e ingenios en el Caribe con el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien además es nuestro coordinador académico de este ciclo académico. Así es que sin más, le cedo el uso de la palabra para que nos lleve a este viaje en el espacio y en el tiempo. Adelante, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muchas gracias por la presentación y un gusto y un saludo a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Y creo que para los que estamos aquí en Morelos, el tema de hoy va a ser muy importante. Hemos vivido por más de 500 años la vida de la caña de azúcar, los cañaverales, este préstamo cultural tan importante que se desarrolla a partir de la conquista y del marquesado de Hernán Cortés. Y la intención ahora es poder comparar, iniciando con los cultivos de la caña de azúcar en la región del Caribe. Fue la zona en la que se probó esta primer agroindustria en el siglo XVI en todas estas islas españolas, tanto la Española, actualmente Santo Domingo, Cuba, por parte de los otros grupos ingleses en Jamaica y en Haití por parte de los franceses, el cultivo de la caña de azúcar y la forma en que fue desarrollándose, que nos va a permitir comparar el modelo que se siguió en la región del Caribe, en esta región del Gran Caribe, con la costa de México, del Golfo de México, y la región continental, donde se desarrollaron también estos sistemas de cultivo, particularmente en el estado de Morelos, donde tuvimos un desarrollo muy, muy importante de esta actividad por más de 500 años. Voy a compartir pantalla. Creo que ahí está. Bien, aquí ya estamos. Pues vamos a dar inicio al tema. Lo primero que me gustaría comentar es los tipos y la evolución tecnológica que tuvieron esta actividad de los trapiches e ingenios, que fue el proceso en el que se fue transformando el trabajo de campo y la eh, extracción de esta materia, de este producto, en donde los podemos identificar como trapiches de sangre con tracción animal. Es decir, esos son los más simples, los más sencillos, y que en regiones como Morelos, en la región de Yautepec, arqueológicamente se han detectado unas especies de plataformas circulares de piedra que en algún momento se pensó que podían ser basamentos o estructuras prehispánicas, pero se trataba de las plataformas que se utilizan con empedrados muy simples para los trapiches circulares que se hacían con la fuerza de animales, bestias de tiro, y que esa primera etapa de esta
eh, producción agroindustrial muy sencilla, muy rural, tuvo origen en el siglo XVI. En la región del Caribe vamos a tener los trapiches que van a funcionar con fuerza eólica, al menos en algunas islas los llegaron a desarrollar y vamos a comentar más adelante cómo fue esto. Posteriormente, estos sitios dispersos de extracción de la caña en el propio lugar de cultivo del jugo de caña, eh, va a tener toda una infraestructura, quizás la más importante, es decir, trasladar el agua desde los manantiales o desde los ríos a través de canales, acueductos, hasta cajas de agua en la que con una rueda y a través de la fuerza hidráulica se hacía funcionar la primera parte de estos ingenios, que es el lugar de moliente. Posteriormente, en las mismas instalaciones ya de los ingenios, no de los trapiches, los ingenios sí tuvieron más estabilidad en el lugar donde se establecieron. Va a cambiar los chacuacos, es decir, estas chimeneas y formatos de procesos a los ingenios de vapor. Ese va a ser ya un proceso hacia el siglo XIX importante, y llegamos a tener hacia principios del siglo XX, al menos para la zona continental y el caso de Morelos, ingenios que ya se generaban a partir de una fuerza eléctrica, dínamos, y que hacían funcionar el sistema hasta los que ya tuvimos a lo largo del siglo XX. Entonces, esto nos permite identificar esa evolución tecnológica en esta gran región del Caribe, esa región de las islas, en donde se practican estos primeros cultivos y se desarrolla esta industria. El ingenio en el siglo XVI, llamado trapiche, corresponde a esta imagen, a esta ilustración que tenemos de un libro muy bueno, comentaba al inicio, de Manuel Moreno Fraginaz, El ingenio complejo económico social cubano del azúcar. Son 3 tomos y son una obra clásica en el estudio en Cuba de esta actividad. Ahí podemos ver estas eras o lugares compactados que a veces se empedraban, en donde con bestias, ahí vemos 4 de ellas, hacen la tracción animal, por eso se llaman trapiches de sangre, a el sistema de molienda, que es esos rodillos, esos 3 rodillos que están en la parte central de la imagen, que son de madera, es decir, es una estructura hecha en madera, y en esas prensas o rodillos se hace la extracción del jugo. Podemos ver cómo sale por un canal a un lugar en donde se recoge el jugo de la caña, y luego en hornos especiales se calienta para ir haciendo la extracción y ir obteniendo finalmente el producto de la caña. Estos facilitaba porque eran sitios en donde a veces el trapiche se podía trasladar, la mayoría estaba fijo, aunque algunos eran móviles. Los animales se movían al trapiche correspondiente, y la movilidad industrial se hacía en una extensión muy amplia en el campo, hasta la aparición ya de sistemas mucho más fijos y estables industriales, que fue el cambio a los ingenios. Aquí tenemos el ingenio de la Trinidad, en donde ya hacia el siglo XVII, XVIII, XIX se ve mucho más formal todo el complejo industrial, la zona de las habitaciones de los trabajadores o bohíos, la zona de los procesos del trabajo en el campo, y las etapas desde el corte de caña alrededor de este conjunto, en los campos, y a través de una puerta de campo y una puerta de la hacienda o del ingenio, un gran patio de maniobras llamado batey, que es una voz caribe taína, y luego los distintos procesos,
desde el ingenio y la molienda, los hornos donde se hace esa cocción, y los purgares en el caso de Morelos y de otros sitios, en donde se va procesando hasta el almacenamiento del producto. Y esta imagen nos muestra el conjunto de una arquitectura muy simple en el Caribe, una eh, arquitectura de palma, cubiertas de palma, estructuras de madera. Probablemente lo único más firme son muros de mampostería en el conjunto industrial, y vemos que está construido a base de muchos arcos. Es decir, el sitio tenía grandes temperaturas, se necesitaba ventilar, y luego los chacuacos de distinto tamaño, y un chacuaco principal, y al fondo los campos con palmeras. En estos sitios, este es el ingenio de la Trinidad tiene una torre extraordinaria. Este es el campanario del ingenio de Manacas. Es una atalaya y edificada ya hacia 1848, pero estas torres no corresponden, estas torres campanario no corresponden a iglesias, corresponden a torres que se instalaban en los ingenios y que permitían la vigilancia de los campos, y sobre todo con el campanario se daban distintas instrucciones al inicio de las labores, intermedios y retorno. Es decir, era un sistema de comunicación que los ingenios en Cuba tenían a través de torres campanarios, y la función de la campana permitía ordenar y programar los tiempos de trabajo en la zona del ingenio y en la zona de campo. Entonces resulta interesante cómo las torres campanarios no solamente las tenemos en una función religiosa, las tenemos las campanas en funciones militares, en las fortificaciones, y las tenemos también como una forma de comunicación y de señales que se hacían en los conjuntos industriales. Aquí vemos una ilustración muy interesante en la que se ven distintos momentos de la evolución de la vivienda esclava. Y aquí hay una gran diferencia, es decir, vamos a tener en la región de las islas, en las Antillas, sobre todo en Cuba y en otras, el uso de mano de obra esclava, negros y después chinos, en la que la ubicación de ellos se tiene noticia y referencia a través de descripciones o de ilustraciones de estos bohíos en los que esta población esclava era concentrada en la zona del ingenio, en la parte industrial. Aquí se ven algunas ilustraciones de estos bohíos muy sencillos de palma y bajareque, y cercados todos ellos para tener control de esa población que residía de manera esclavizada en el trabajo de las haciendas. Aquí vemos una evolución de bohíos dispersos en los sitios más sencillos y más tempranos, ya una organización de estos para un mayor control de los esclavos a través de dos líneas de conjuntos de casas que daban a un patio central, y una casa principal que era el del vigilante que controlaba a estas familias que estaban pues retenidas de manera esclavizada en estos centros de trabajo. Aquí vemos cómo fue cambiando a esta otra forma cuadrangular, con una casa al centro de vigilancia y principal, y una más elevada, quizás la del control, y, eh, y los lugares donde seguramente al centro se retenía a alguien por alguna represión que se tenía al trabajador. Aquí vemos ya en forma mucho más desarrollada, en forma cuadrangular, toda una serie de cuartos redondos, de pórticos, en un patio donde no hay salida hacia afuera, hay un control total,
hay una habitación central doble con un pórtico de la casa del vigilante y una serie de espacios eh, más amplios en las entradas que seguramente son comedores o alguna otra actividad de estos conjuntos habitacionales en los ingenios, cosa que no tenemos en otros lugares en la zona continental. Aquí es interesante ver cómo era la vivienda esclava en la región del Caribe y en los ingenios. Los cementerios que existieron por el trabajo tan rudo, difícil, y esta población pues tenía un espacio junto al conjunto industrial muy simple, era solamente un muro de piedra, una gran cruz, una entrada y un cementerio que muchos han desaparecido, quizás con arqueología histórica se podría hacer exploraciones y conocer la procedencia de estos grupos africanos que era parte de ese comercio para las actividades de cultivo de caña en la región del Caribe. Aquí vemos otras formas industriales en Europa comparadas con las que se tenían en la región del Caribe. Las refinerías europeas con grandes espacios, cubiertas y procesos semi-industriales que permitían hacer mucho más eficiente el trabajo en los procesos industriales y que se traslada de alguna manera a las islas en la región del Caribe. Aquí vemos algunas refinerías europeas con estos porrones y conos que todavía llegamos a ver en muchas de las haciendas, en los ingenios, en, en Morelos. Y aquí tenemos un mecanismo de un trapiche, un chasis de molino de caña de sucre, de caña en francés, le sucre, en donde se ve el trapiche vertical del siglo XVIII de madera. Todas las piezas se hacían en talleres del lugar, en donde había talleres para madera, herrería, cerámica, para los porrones, etcétera. Complejo y tenía muchas actividades. Y aquí cada una de las piezas tiene su nombre y la descripción. Esta es la forma de trapiches de molienda hechos de madera que casi permanecieron del siglo XVI al siglo XVIII. Va a haber otros molinos o trapiches de molienda que van a hacer la evolución de los de sangre con tracción animal a los de corriente de agua. Aquí vemos cómo el agua se canaliza a través de canales, acueductos, a una caja de agua y se hace girar una rueda hidráulica que hace el movimiento a todo el sistema del trapiche. En este caso, el trapiche es horizontal, no es vertical como los que vimos anteriormente. Y aquí hay un cambio tecnológico en donde ya hay una sede en la que la instalación está fija en un lugar y el asentamiento va a ir cambiando tecnológicamente, pero no va a haber movilidad como en los trapiches de campo, en el que los animales y el sistema de molienda podía trasladarse en carreta al campo en cada una de las zonas que éste tenía. Aquí vemos uno que resulta interesante, es un trapiche vertical de viento, es decir, los vientos que a veces podían ser fuertes en esta región del Caribe, se llegaron a utilizar. Esta es una manufactura en las Antillas inglesas y el único modelo cubano conocido que se llegó a experimentar en el que no se usaban animales de tiro ni se usaba corriente de agua, sino se ubicaba en un lugar donde había fuertes vientos y que permitía tener una fuerza eólica para hacer el proceso industrial. Aquí hay otro mecanismo mucho más complejo, ya con algunos elementos de madera y posteriormente de hierro. Es un
es un trapiche vertical de agua, es otro modelo. Y vamos a encontrar también modelos de trapiches llamados pendulares, en el que a través de un péndulo, ahí vemos a dos personajes eh, a- a- moviendo ese péndulo y una manivela que hace que la rueda gire y que se genere esa fuerza. Eh, Hasta llegar a máquinas ya muy sencillas. Esta es una primera máquina de vapor aplicada a un trapiche en el que ya el agua corriente no se requiere, sino a través de una caldera se genera vapor y hace que este sistema trabaje. Y aquí llegamos a algo que es la diferencia entre los ingenios españoles y los ingenios ingleses y los ingenios franceses, que es el llamado tren francés. Ese nombre se le da a la parte de ese proceso industrial después del corte y del almacenamiento en el gran patio Batey y que pasa ya a la rueda hidráulica, se hacen los jugos y pasan a la hornalla o a las calderas, en donde a través de estas pailas, tinas de distinto tamaño, ahí podemos verlas desde unas mayores hasta unas menores, se van retirando los líquidos, aguas, y se va recogiendo los sólidos, que va a ser el azúcar, que en la última tina se recoge ya un sedimento mucho mayor que se deja escurrir y secar. El gran invento de este tren francés, jamaiquino y inglés es que se, se tenía un solo fuego continuo, como podemos ver en la imagen de abajo, en el que el fuego servía para cada una de las tinas que estaban, o pailas que estaban en la parte superior, a diferencia de tener hornallas o fuegos en cada una de ellas. Eso hacía que el fuego se aprovechara de mejor manera como una corriente de fuego en cada una de las tinas, y el proceso podía ser mucho más fluido y la producción podía mejorarse, y el combustible, que va a ser el otro aspecto importante. Los bosques en la región de las Antillas prácticamente se acabaron y no había manera de tener un combustible para hacer el primer proceso, que eran los hornos. Entonces, este sistema llamado tren francés lo encontramos en Haití. En Española vamos a tener la mitad de la isla con sistemas muy arcaicos españoles, y vamos a tener los sistemas más ingeniosos, más tecnológicos que los franceses idearon, y parecería como una industria japonesa en donde todo es más pequeño pero más eficiente y se produce mucho más que en los grandes conjuntos enormes españoles donde todo está disperso y la producción no es tan eficiente ni tan amplia como lo podían tener los ingenios bajo estas nuevas formas de tecnología. Aquí vemos el mismo sistema en un croquis francés, de una ilustración. Se ven ahí las pailas, las tinas, y se ve en la parte de abajo cómo el fuego pasaba a través de todas ellas, y una chimenea o chacuaco donde salían los humos de la caldera, y las cubiertas de teja o tejamanil, con caballetes a dos aguas y un techo separado, como podemos ver, para sacar el calor de esta zona, que era muy intenso, y mejorar las condiciones para poder estar trabajando en el interior. Aquí hay un detalle de este tren francés, eh, cómo se desarrolla toda la corriente de fuego en la parte de abajo, y aquí vemos las tinas en la parte de arriba. Todo esto lo encontramos a través de una arqueología histórica en los lugares donde pues ya las tinas, pailas ya no están, pero están todos los elementos, y gracias a estos grabados podemos
recrear un poco cómo era este sistema. Ahora, lo que va a ser interesante son los distintos instrumentos que para esta actividad se usaron, principalmente de batidoras y palas de madera, por la condición del fuego y de la temperatura del producto. Aquí están unas repartidoras de azúcar, que son las que se usaban en el proceso. Aquí tenemos estos conos para purgar, es decir, el, el producto se vaciaba en estos conos de barro. Todavía aquí en Morelos podemos encontrarlos en algunas haciendas e ingenios, a unos porrones también, en donde la parte de arriba quedaba un gran pan de azúcar o piloncillo. Esos son de tamaño pues muy grande. Entonces esos panes o piloncillos de esos conos se tenían que llevar a un purgar para que secaran y poderlos manipular. Y lo que escurría, las mieles que escurrían, iban a este porrón que está a un lado. Aquí en la última imagen se ve la combinación de ambos. Y estas mieles se usaban en alambiques para hacer aguardientes, que era otra industria que junto con el azúcar se tenía en estos lugares, aguardiente o rones que se hacían a base de la caña. Aquí vemos en esta imagen de 1768, ingenios habaneros. Ahí se ve la entrada de la bahía que hemos visto en charlas anteriores. Se ve parte de la fortificación de la ciudad de extramuros y la ciudad de intramuros, y luego una serie de corrientes de agua circundantes a la ciudad, algunos poblados, y vemos cómo el sistema de ingenios y trapiches, los más distantes de las corrientes de agua, están a lo largo de de los ríos, que eran los que proporcionaban la fuerza hidráulica para la molienda, que era la primera etapa de ello. Entonces, así como podemos ver en esta imagen esa distribución en esta región, en el entorno a La Habana, el resto de la isla de Cuba tenía un sistema muy similar, y el resto de las islas en las Antillas era parte de la forma en que se trabajaba el campo, principalmente cultivo de caña de azúcar. El tránsito en las ciudades, aquí vemos una imagen del siglo XVIII, siglo XIX, de una de las plazas principales de La Habana, y vemos cómo hay carruajes para transporte de personas, pero vemos al centro un carruaje en donde el azúcar ya en pilones, piloncillos o panes de azúcar, es transportada a través de dos bestias en un carruaje para llevarlo a los lugares de distribución y consumo, que eran las ciudades y los puertos donde salía hacia afuera. Posteriormente, el uso del ferrocarril fue de vapor. Ahí vemos una máquina ya hacia el siglo XIX, fue facilitando en el propio ingenio el trabajo del movimiento de la caña al, al, al ingenio, al trapiche, y cómo eso facilitó la actividad y la industria. En esta imagen vemos la única variedad comercial cultivada en América hasta el siglo XVIII, conocida en Cuba como caña de la tierra, y que en esta ilustración se hace un estudio muy detallado de la planta, su forma, y era la caña de azúcar que se utilizó principalmente hasta el siglo XVIII en la región de Cuba. La leña es el tema que ya había yo anticipado hace un momento. Los bosques en esta región de las Antillas se acabaron con esta actividad agroindustrial y de el procesamiento de los hornos que los ingenios tenían. Prácticamente los bosques desaparecieron, tanto para los cultivos de la caña como del combustible que se utilizaba en ese proceso. Y lo que se tuvo que hacer fue en estos grandes patios o bateis, se
ponía a secar el bagazo que se exprimía en las prensas, y ese bagazo ya seco se usaba como combustible para poder sustituir la madera que ya no existía en estos lugares. Y ahí podemos ver cómo este chacuaco o tiro de chimenea pues está expulsando una cantidad impresionante de humo negro, eh, de un combustible muy rápido. Es decir, es un bagazo que tiene un fuego muy fuerte, pero se tiene que estar manteniendo porque a diferencia de la madera, no mantiene la brasa como podrían ser otro tipo de combustible. Y esa es la imagen que siempre vamos a tener de estos chacuacos, de un humo negro que se esparce como pedazos de caña, igual que el corte de caña y los cañaverales, en los entornos a estos lugares. Aquí vemos la limpia de caña en esta ilustración, cómo se hace el proceso de cultivo y cómo las parcelas se dividen por caminos y de tierra a lo largo de estas palmeras que se cultivan, y la siembra de la caña, que era un trabajo muy intenso. Ahí vemos en esa imagen cómo se realizaba y cómo a lo largo ya del siglo XIX, con algunas maquinarias de vapor, se van implementando algunos arados, no de animales, sino arados ya con máquinas de vapor, y ahí se ven algunos modelos que se probaron en muchas de estas zonas del Caribe. Es decir, esta revolución industrial se lleva a una zona rural que es el Caribe, y ahí se eh, prueban muchas de estas maquinarias que a veces resultaban un poco fantásticas, y ya en el terreno pues no eran tan eficientes como lo podían ser en un laboratorio eh, del lugar donde se hacían en Europa. Se fueron implementando en campo ya del Caribe, y aquí tenemos algunos intentos de maquinarias, pero jaladas con tracción animal, de unas especies de arados, y todos los desarrollos tecnológicos que estos fueron teniendo en el campo. Esta ilustración es muy interesante. En la parte de arriba se ve parte de los patios de maniobras donde se descargaba la caña, pasaba por este acueducto a la molienda, a las hornallas donde están los chacuacos, y luego a los purgares donde se dejaba secar los pilones de azúcar. Y aquí vemos cómo a través de este sistema de carretas y mulas, o bestias, animales, se está recogiendo el bagazo que se extiende en ese patio llamado batey. Ahí se ven los esclavos recogiendo el bagazo para llevarlo a este cuarto de máquinas donde están los hornos. Y ya hacia el siglo XIX, el trapiche horizontal a base de sistemas ya de vapor, pues hace que el proceso en esta parte se haga mucho más rápido, sencillo. Algunas son en estilo, eh, neoclásicos. Por ejemplo, este trapiche gótico, yo recuerdo haber visto una ilustración de unos que hubo en Belice por los ingleses, y que en las ilustraciones de cómo eran, parecían mucho a estos en estilo gótico. Este es de 1860, y vean cómo este proceso ya de la revolución industrial pues tiene esa añoranza de los estilos pasados, y de esta evocación del gótico o tardogótico en la industria. Aquí están otras máquinas que fueron desarrollándose ya hacia el siglo XIX y XX, un tándem que es otro sistema, las prensas que permitían procesar la molienda o compactar, y luego los elementos o instrumentos en la producción de los llamados caldos y sus procesos en los que se va pasando el caldo
hasta que se recoge ya una materia más sólida en los últimos para ponerlos en moldes, ya sea de gran tamaño o de moldes pequeños. Y esta imagen muestra un ingenio jamaiquino donde se ve el cuarto de hornos, la sección de hornos, el chacuaco, las cubiertas muy ligeras a dos aguas y las pilas en los hornos con las pailas y los grandes cucharones que se usaban para ir pasando la materia sólida a la siguiente hasta obtener ya una materia que se dejaba secar. Esta es una casa de purga en estas haciendas, una típica del siglo XIX, ahí se ven las carretas, se ve una cubierta muy alta donde estas se dejaban secar y sobre todo se ventilaba para que, pues en una región de gran humedad como es el Caribe, pues tardaba mucho en secarse. En el caso de Morelos, los purgares ocupaban la parte baja de las edificaciones y la casa del propietario, del hacendado, la casa mayor, estaba a veces en el segundo piso y la planta baja se ocupaba como parte de un proceso industrial que era la purga o secado de las mieles. Aquí hay un intento de una casa de purgas en 1865 en donde eh, se deja los moldes en la parte de arriba y unos barriles en la parte de abajo donde recogen las mieles, a diferencia de los eh, jarrones estos de barro que eran eh, utilizados y en este pues se intenta industrializar el sistema y facilitar la movilidad de esa etapa del proceso. Pero quizás lo más importante fueron las estufas. Y estas todavía las podemos ver en algunos ingenios en Morelos, en donde vemos una especie como de torre interior donde se ven mechinales en los muros, donde tenían maderas, y lo que se hacía era poner los pilones de azúcar apilados en estas rejas como si fuera una estufa de un horno y se ponía calor o fuego abajo para aumentar el secado de los panes de azúcar y poderlos manipular. Entonces se utilizaron estufas de este tipo y en el caso de Morelos se utilizaron algunas cubiertas con techos telescopiados, es decir, así como los quemacocos de los autos se corren, había edificios con cubiertas que podían deslizarse con materiales ya de lámina y se corrían estos techos de donde estaba el purgar para que el asoleamiento diera a la zona de secado y en el momento de lluvia se cerraban los techos y se protegía a tratar de que secaran lo más pronto posible eh, sin estar moviendo los pilones de azúcar en los purgares. Se usó eso, pero quizás lo más eficiente fueron las estufas, es decir, garantizaba un secado mucho más rápido. Y aquí vemos una imagen muy romántica de estos espacios. Aquí se ven la hornalla, aquí se ven los tachos donde se va pasando los caldos, y luego se ve el chacuaco, donde está el horno y el fuego, como tren francés, iba calentando de distinta forma cada una de estas tinas de mayor a menor tamaño y finalmente en el lado derecho están los moldes en donde estos se colocaban para llevarlos a los purgares y secarlos. Aquí se está envasando el azúcar que se hace, había un modelo en la región del Caribe, el diseño de unas cajas en donde se compactaba y se hacían unos bloques.
Otros son los pilones, que se voltea el cono y se envuelven en la hoja de la caña para protegerlo. El uso de centrífugas, que fue ya hacia el siglo XIX y XX, y estas son las cajas de azúcar que se llegaron a usar en madera más que en barro, en donde se hacían como ladrillera o como adobes los moldes para que, apisonándolo, se hicieran estos moldes que seguramente se dejaban secar en tablas hasta que se podían manipular ya con cierta resistencia. Y luego los almacenes, en donde estas eran guardadas para posteriormente trasladarlas en barcos a los lugares de producción. Aquí vemos cómo el desarrollo de las bodegas ya introduce hierro forjado. Aquí se ven estas cubiertas, viguetas que seguramente se usaban para bodegas muy amplias en las que estos productos eran almacenados, y los alambiques. Muchos de los ingenios, este es para un alambique del siglo XVIII, el ingenio tenía la producción de caña de azúcar y de azúcar en pilones, pero también tenía los alcoholes, es decir, había algunas que eran solamente para alcoholes, pero en general se usaba para esos dos productos. Una sección en donde están estas instalaciones, se hacían alcoholes, cañas, y otra en la que se hacía el producto de la caña de azúcar, los, los bloques en caja o en piloncillo, ¿no? Y aquí están algunos puertos, como el de Matanzas. Esta imagen de 1840 nos muestra el puerto. Ahí están en unas barcazas cargando los rones o los aguardientes. Acá seguramente las cajas con azúcar. Y se ven restos de estas fortificaciones que en algún momento funcionaron hasta que se rompe el control de estas fortificaciones y se abre a un libre comercio. Aquí en esta imagen de 1850, 60 y 65 se ven estas grandes manufacturas azucareras en el campo, mecanizadas, y luego lo rústico, que todavía seguía teniendo este proceso en el campo a través de carretas y bueyes, y, eh, y bueno, la actividad cultural que se podía tener en los pocos momentos de espacios libres de los esclavos. Y aquí se ven la tradición africana y llevada a la región del Caribe en los bailes, músicas y cultura, ¿no? Y los cimarrones, conocidos en la región de Guerrero, perdón, de Veracruz, que huían de los campos y se iban a los montes, o los colis chinos, que fueron llevados también al trabajo de los campos de cultivo. Y bueno, la forma agresiva en la que perseguían a estos eh, esclavos que huían, y que había toda una guardia que los retenía o los buscaba, y cómo se agrupaban en las zonas de las montañas para pues defenderse de esta situación, particularmente en la región del Caribe y quizás en esta otra región también de Veracruz. Pues muchas gracias. Con esto damos un, una referencia muy general de este proceso y de la tecnología y de las variantes que se tuvieron en el cultivo y proceso de la caña de azúcar, los alcoholes, en la zona de las islas y en la zona de continental. Bien, pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta al respecto de parte de nuestro amable auditorio, Héctor Martínez, quien está coordinando ahorita las redes sociales. ¿Tendremos alguna pregunta? Si no, vamos con Robert Jackson. Sí, gracias. Un poco de contexto histórico de esta industria muy importante, Caribe. Un momento clave en el desarrollo del azúcar en el siglo XVIII fue la sublevación de los esclavos
en la colonia de Saint-Domingue, que es hoy en día Haití, que fue el momento de fines de los años 1780, la colonia más rica en el mundo por su producción de azúcar. Y tenía un desbalance demográfico. Había una población más o menos de 30,000 europeos y criollos, algo como 90,000 personas de color libres y 450,000 esclavos. Y en el principio de los años 1790 sublevaron, y como quien dice, dentro de una década destruyeron toda la industria en Saint-Domingue. Y esto abrió muchas oportunidades para Cuba en este momento, porque en el siglo XVIII Cuba sí producía azúcar, pero a un nivel mucho más bajo, y tenía una ventaja que no tenían las otras islas, que todavía tenía tierra que no fue utilizada para la agricultura. Entonces, tenían la capacidad de expandir la producción en Cuba. Entonces, los cubanos, el gobierno de España invitó a los dueños de los ingenios de Saint-Domingue, pero en los documentos decían que no estaban bienvenidos los esclavos porque ya estaban contaminados con el virus de la rebelión. Entonces, esto fue un apoyo para el desarrollo de la industria en Cuba. Jamaica en este momento, que era un gran productor, la producción en Jamaica estaba en descenso y ya tenían su problema también de guerras contra esclavos que habían escapado hacia el centro de la isla, donde están las montañas. Y el otro término es maroon, que escaparon estableciendo en esas comunidades. Y en Cuba, la industria llegó a su auge más o menos en el tiempo de 1850 y 1860. Y a partir de esto hubo unos cambios muy importantes en la escala de producción, porque la caña pierde el contenido de azúcar adentro de 24 horas que está cosechado. Entonces, antes de construir tener la tecnología de esos pequeños trenes en los ingenios, el tamaño del ingenio estaba limitado por el hecho de que tenían que llevar la caña hacia el ingenio y tenía muy poco tiempo para hacerlo. Pero con la construcción de esos trenes ya podían expandir el tamaño de los ingenios. Y la industria en Cuba empezó en descenso por dos motivos. El primero fue por caída en el precio mundial del azúcar a fines del siglo XIX. El segundo fue por las dos guerras de independencia. La primera guerra, que se llamaba la Guerra de los 10 Años, entre 1878 y 88, no dañó gravemente a la industria, porque la industria estaba en su plano en Matanzas, alrededor de Havana. Y en la primera guerra, los españoles construyeron como una línea defensora, y ahí estaban atrapados los rebeldes en el este de la isla, donde todavía no habían desarrollado la industria. Pero la segunda guerra, que empezó en 1895, dañó gravemente la industria, porque los rebeldes, a propósito, atacaron los ingenios. Y fue después de esto que entró capital de los Estados Unidos y reorganizó aún más la industria en Cuba con ingenios mucho más grandes, que tenían como 15,000, 20,000 hectáreas, en tamaño muy industrial. Entonces, esta es un poco de la historia del desarrollo, y Cuba tuvo su auge y pues después hubo problemas. Yo recuerdo una historia de los años 1960, después de la Revolución Cuba, que brigadas de estudiantes de los Estados Unidos, jóvenes, fueron a participar en la zafra, sin tener conocimiento de qué dura este trabajo de cortar la caña. Y duraron muy poco tiempo. Y los oficiales cubanos estaban muy molestos porque nomás querían estar abajo de las palmas fumando mota y no trabajando duro como los cubanos estaban acostumbrados. Bueno, esos son mis comentarios.
No sé si ustedes sepan, que cómo se pagó la construcción del túnel de La Habana, este túnel que va de La Habana, del centro Habana a La Habana del Este. No sé si ustedes sepan. Bueno, pues resulta que concursaron varias empresas, llevaban ventaja una compañía inglesa y otra norteamericana, pero una compañía francesa ofreció que le pagaran con azúcar y esa fue la que se llevó la adjudicación, porque bien decía, eso fue en 1957-58, fue en los 50 y precisamente Robert lo acaba de mencionar, la azúcar era tenía un excelente precio en esa década a nivel mundial y por eso fue que se le adjudicaron a esa empresa francesa la construcción del canal, del túnel de La Habana que va hacia Habana del Este, donde se buscaba que fuera la ampliación de la mancha urbana y también incluso zona industrial. Pero bueno, parece que ya no hay más comentarios. No sé si quieren agregar algo más, doctor Siller. Sí, completa algunos comentarios. Uno de los puntos que el azúcar del Caribe tenía ventaja contra el comercio de la zona continental era el bajo costo en la transportación. Es decir, el problema que existió siempre fueron los caminos, es decir, era muy difícil hacer una distribución y consumo externo sin el uso ya del ferrocarril que ayudó, porque los caminos siempre eran muy malos. Y en el caso de Cuba y de la región del Caribe, los campos de cultivo estaban siempre cercanos a puertos. Entonces, el transporte del ingenio al embarcadero y luego estar a casi mitad de camino o en un camino más cercano a Europa o a los mercados, facilitó que el precio pudiera mantenerse y no tuviera competencia el azúcar del Caribe con respecto al azúcar continental. Eso por un lado. Y por otro, también comentar que la UNESCO ha declarado como sitio de patrimonio mundial uno de estos sitios en Cuba, que es el Valle de los Ingenios en Trinidad. Es un valle en donde es extraordinario, tiene una belleza casi como la del Valle de Cuauhnáhuac, en donde se ven los cañaverales, se ven los campos que siguen cultivándose, y este préstamo cultural que llegó al Caribe desde el momento de contacto de la colonia y que se desarrolló igual que en México, pues constituyó una nueva forma cultural y una nueva forma también de población, es decir, esta presencia de trabajadores africanos que llegaban como esclavos, pues permitió el desarrollo de ese cultivo en esta región, en Trinidad, y la declaratoria es interesante. Ahí se conserva una torre campanario muy alta, una de las más completas que tenemos, y recrea un poco esa idea de ese trabajo por 500 años de esa región ejemplificada por Cuba, pero por las Antillas. Yo creo que el Valle de los Ingenios de Trinidad podríamos tener el Valle de Cuauhnáhuac como una opción muy completa. Nosotros tuvimos oportunidad de catalogar más de 120 ingenios que son mucho más complejos en el momento, hasta el siglo XIX y XX, los que tenemos en Morelos, que los que podemos encontrar en ese Valle de los Ingenios. Quizás el Valle de los Ingenios en Cuba tiene una belleza extraordinaria, pero en nuestro Valle de Cuauhnáhuac, el vestigio arquitectónico que tenemos en estas extraordinarias haciendas, ingenios dedicados a la caña de azúcar, pues es muy valiosa y creo que en el caso de nosotros deberíamos de recuperar ese patrimonio cultural y natural que representa el Valle de Cuauhnáhuac en lo que ha sido la historia y la tradición de más de 500 años. Muy bien, doctor Siller, pues de esta forma terminamos nuestra emisión del día de hoy y pues queremos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros. Muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos, buenas tardes, buenas noches y ya pronto tendremos
el comienzo de los Juegos Olímpicos, de los cuales pues también pues tendremos que participar porque es una competencia muy atípica, pero la seguiremos. Mientras tanto, nos saludamos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio, en este ciclo compartiendo nuestro patrimonio cultural 2021. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.